Buen día para todos. En el video anterior nosotros habíamos visto ciertos aspectos y ciertas claves, por así decirlo, para crear diseños de base de datos que se apegaran a un buen resultado cuando nosotros interrogábamos esa base de datos. Algunos de los puntos claves que nosotros veíamos en ese momento era que la inserción de nulos debería de mantenerse al mínimo, así como evitar la redundancia de los datos en diferentes partes de nuestra base de datos. En este video vamos a hablar sobre un proceso formal que nos va a llevar para generar un diseño adecuado de la base de datos en la cual se va a minimizar la inserción de valores nulos, así como la duplicación de datos que vamos a tener dentro de lo que son nuestras tablas de la base de datos. A eso nosotros le vamos a llamar formas normales, que es el proceso que vamos a seguir para transformar nuestro primer modelo relacional a un modelo un poco más sofisticado en el cual se cumplan ciertos estándares de calidad para nuestra base de datos. Vamos a hablar de nuevo sobre lo que son las dependencias funcionales, aunque lo habíamos tocado un poco en el video anterior, y nosotros tenemos estas tablas, el empleado departamento, ¿verdad? Donde pues habíamos visto que habían unas ciertas dependencias que no dependían, valga la redundancia, propiamente de la llave que nosotros hemos seleccionado dentro de nuestra tabla. En ese caso, pues nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, de que, por ejemplo, el número del seguro social del administrador del departamento, ¿verdad? Y el nombre de ese departamento, ¿verdad? Y el número o el código de ese departamento, ¿verdad? Pues pertenecían a otra tabla y estos últimos dos atributos que nosotros teníamos acá, pues dependían parcialmente o de manera transitiva de el código o del número de departamento que nosotros tenemos dentro de lo que es esa tabla y no de el número de seguro social, que es el número con el cual identificamos a nuestros empleados. Por lo tanto, decíamos que ahí había una dependencia funcional transitiva. Y la dependencia funcional propia es aquella cuando se depende típicamente solo de la llave principal que nosotros hemos creado. Este es otro ejemplo, empleados por proyecto, que nosotros teníamos, ¿verdad? En el cual pues la llave es el número del seguro social, el número del proyecto y las horas que nosotros dábamos por cada uno de los trabajadores para determinado proyecto. Eso era una dependencia propia, es decir, todos los atributos dependen de esa llave que nosotros hemos creado. Pero el nombre del empleado no debería de estar dentro de lo que es esta relación que nosotros tenemos, así como el nombre del proyecto y la localización de dicho proyecto no van a depender propiamente del número del seguro social, sino que también van a depender del número de proyecto que nosotros estamos administrando en un determinado momento. Entonces se dice que allí hay una dependencia funcional parcial de la llave, porque no depende completo de esa llave, que serían en este caso dos atributos para esta relación. El proceso de normalizar básicamente comienza desde lo que es la forma normal cero, ¿ya? Entonces, en la cual pues hay ciertas cosas que nosotros debemos respetar cuando nosotros transformamos del modelo entidad-relación al modelo relacional, por ejemplo, que no hayan relaciones de muchos a muchos, que los atributos sean atómicos, etcétera, ¿no? Luego de eso, pues pasamos a remover lo que son atributos multivalores dentro de lo que es nuestras tablas o nuestra base de datos y pasamos a primera forma normal, por así decirlo. Luego vamos a remover dependencias parciales, como las que acabamos de ver, y vamos a estar en segunda forma normal. Luego removemos dependencias transitivas, como en el último caso que habíamos visto. Pasamos a tercera forma normal, la forma normal de voice code que remueve dependencias anormales restantes. Luego removemos dependencias multivalores para pasar a la cuarta forma normal y luego pues ciertas anomalías que existen cuando la base de datos es sumamente grande, ¿verdad? Y
pasamos a quinta forma normal. El proceso de normalización implica que vamos a pasar en primera instancia por la primera forma normal, que es la más grande. Luego vamos a tener que aplicar nuestro conocimiento para segunda forma normal y luego a la tercera forma normal. Esto es paso a paso lo que nosotros debemos de ir haciendo. Es decir, no existe una forma de pasar directamente de la primera forma normal a la tercera forma normal sin antes haber verificado o validado que nuestro modelo esté en segunda forma normal. Y mucho menos si vamos a pasar a la cuarta forma normal a partir de la primera. Es decir, debemos de respetar la serie de pasos que implican ir desde la primera, segunda, tercera, la forma normal de Boyce Code, cuarta y quinta forma normal en ese sentido, ¿verdad? Para poder generar el modelo. Veamos la primera forma normal con la cual nosotros vamos a estar más relacionados porque quizás es la que más vamos a estar utilizando. En este caso, pues tenemos el departamento, ¿verdad? Donde nosotros tenemos el nombre del departamento, el código o el número del departamento, ¿verdad? El número de seguro social del administrador y las localizaciones en las cuales se encuentra ese departamento. Es muy probable que la organización tenga los departamentos en diferentes zonas geográficas de una determinada región. Entonces, en ese caso, las localizaciones, ¿verdad? No son un atributo atómico, sino que pues son varios que podemos tener ahí. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso, el departamento de investigación, ¿verdad? Pues tiene 3 lugares en los cuales se encuentra. Y los otros 2, pues simplemente están en una sola. Entonces, esto es una anomalía que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces, para poder hacerlo, tendríamos que crear por cada una de las localizaciones del proyecto un registro. Esto aparentemente soluciona nuestro problema, pero más adelante vamos a ver que existe otro problema sobre esto. Otro ejemplo que pudiera resultar de valores que no son atómicos es, por ejemplo, si nosotros vamos a crear un solo campo para obtener el número de teléfono de una persona o de un cliente. En ese caso, un cliente o una persona puede tener teléfono de su casa, teléfono de su trabajo, su número de celular, que probablemente no sea uno, sino que sean 2. Entonces, podemos caer en este mismo error al momento de diseñar esta tabla o esta base de datos. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que cuando tengamos atributos multivalores, normalmente lo que vamos a hacer es crear una tabla adicional para estos atributos que son multivalores dentro de nuestras relaciones. Veamos la definición de una dependencia funcional. Una dependencia funcional la vamos a nombrar como DF, ¿verdad? Y es una restricción que va a existir entre dos conjuntos. Recordémonos que la base de datos relacional, su teoría fundamental son los conjuntos. Entonces sean X y Y dos conjuntos de atributos, de modo que T sub 1 X es igual a T sub 2 X, entonces T1Y va a ser igual a T2Y. ¿Ya? Es decir, depende solamente de el atributo al cual nosotros hemos hecho referencia. Y normalmente pues hacemos referencia al atributo de la llave principal, que en muchos casos va a ser compuesta, como lo hemos visto en algunos ejemplos que nosotros tenemos. Y la dependencia funcional la vamos a denotar por ese símbolo, ¿verdad? X, flecha Y. En este caso que tenemos, ¿verdad? La edad es funcionalmente dependiente de la fecha de nacimiento. No hay otro atributo de la cual dependa la fecha, la edad. Veamos otros ejemplos de dependencia funcional utilizando estas tablas que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, edificio, habitación. En este caso tenemos una dependencia funcional propia, ¿no? La habitación depende directamente del edificio o de un edificio. En este otro también, ¿verdad? La película, pues, va a depender del teatro, del tipo de pantalla en la cual se esté viendo, ¿verdad? Y del tiempo de duración de esta película. Otras dependencias
que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ID del almacén y el ID del ítem dentro de ese almacén, ¿verdad? Es una dependencia funcional propia con la cantidad que nosotros tenemos en existencia dentro del almacén de los productos. Y hay una dependencia parcial de la llave con la dirección en la cual se encuentra el almacén al cual nos estamos haciendo referencia. Entonces acá, dirección del almacén va a depender directamente del Store ID y no de la llave completa que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es el Store ID y el Item ID. Por último, ¿verdad? Tenemos una dependencia transitiva en la cual, pues, un atributo depende de la llave, pero además hay otro atributo que no depende de esa llave, sino que depende de ese atributo del cual depende la llave, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se da una transitividad dentro de lo que son cada uno de los atributos de la tabla o de la tupla que nosotros estamos observando. Veamos la definición de lo que son dependencias parciales. Sabemos que X depende de Y, ya tenemos esa notación, ¿verdad? Y vamos a denotar la dependencia parcial por PD, ¿verdad? Siempre que existe una X' que está incluida en X, ¿verdad? Tal que esa X' nos conlleve o tenga una dependencia, ¿verdad? Directa con Y. Entonces la dependencia funcional parcial, ¿verdad? Conduce a una redundancia donde pues tenemos múltiples valores de X que determinan el mismo valor de, en este caso, del atributo Y, ¿verdad? Cuando nosotros eliminamos este tipo de anomalías, ¿verdad? Vamos a estar en segunda forma normal dentro de lo que es nuestra base de datos. Veamos un ejemplo de la segunda forma normal. En este caso, pues tenemos empleados por proyecto, ¿verdad? Que ya la habíamos visto. Entonces tenemos que el número del seguro social, ¿verdad? Y el número de proyecto y las horas, pues esos forman un conjunto propio de donde nosotros tenemos anomalías. La segunda, ya que tenemos por ahí, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a incluir el nombre del empleado. Sabemos que el nombre del empleado, pues, no depende básicamente del número del proyecto, sino que va a depender del número del seguro social que nosotros tenemos, ¿verdad? Y además, el nombre del proyecto, ¿verdad? Y la localización de ese proyecto, pues, van a depender nada más del código o el número de proyecto que nosotros estemos trabajando. Entonces, en ese caso, pues siempre hay una X', ¿verdad? O sea, ¿qué me puede determinar la Y, ¿verdad? En este caso, el nombre del proyecto y la localización en un caso y en el otro caso, el nombre del empleado. Lo que tenemos que hacer en este caso, ¿verdad? Es quitar cada una de esas atributos y generar para cada uno de ellos, utilizando la llave a la cual ellos responden, tablas. En este caso, pues vamos a tener 3 tablas, ¿verdad? Luego de aplicar la segunda forma normal a cada uno de esos atributos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces las llaves, ¿verdad? Parciales se mueven como llaves primarias para cada una de estas relaciones que nosotros acabamos de crear, ¿no? Un ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? De dependencia funcional es este, ¿verdad? Donde nosotros tenemos departamento, el curso, una sección, las unidades valorativas, el salón en el cual se están impartiendo ese curso o esa materia, ¿verdad? Y quién es su instructor. En este caso, pues las unidades valorativas, pues no dependen básicamente de toda la llave que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Sino que la unidad valorativa va a depender nada más del curso que nosotros estemos ofertando, ¿no? O al cual nosotros vamos a inscribirnos. Esto, ¿verdad? Nos va a llevar a cierto tipo de anomalías, entre ellas las anomalías de inserción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a insertar, ¿verdad? Una tupla a esta tabla y en la cual, pues, siempre para cada una de ellas vamos a tener que estar insertando ese número de V para lo cual ha sido creado el curso, en este caso el 51, que es el que estamos insertando, ¿verdad? Utilizando esta sentencia insert.
Entonces, hay información redundante, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a insertar datos. Otra anomalía de inserción, ¿verdad? Es esta que tenemos acá, ¿verdad? En la cual, pues, ¿cómo se puede adicionar un curso si actualmente no tiene una sección, ¿verdad? Normalmente, pues, se crea un curso, ¿verdad? Y posteriormente, en la gestión del curso, pues, se le genera, ¿verdad? Alguna sección o dos secciones, dependiendo del número de personas que van a llegar a ese data. Y además, ya, los valores nulos no están permitidos para una llave primaria. Eso es por definición de llave primaria, ¿no? Ninguno de esos tres primeros que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Deberá de contener valores nulos. Entonces tenemos otra anomalía de inserción en ese caso. También puede existir una anomalía de eliminación, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, delete from curso, ¿verdad? Siempre que el departamento sea com y el curso 163, ¿verdad? Y la sección es igual a 1. En ese caso, pues vamos a eliminar, ¿verdad? Todas las unidades valorativas y vamos a perder por siempre, ¿verdad? La información correspondiente a ese curso, ¿verdad? En el caso 163 que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a perderlo y no va a haber forma de poderlo recuperar posteriormente. Otra anomalía que tenemos es esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambiamos las unidades del curso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que tener cuidado, ¿verdad? Con la modificación para cada una de las secciones que nosotros tengamos de ese curso al cual le vamos a modificar las unidades valorativas. La descomposición, ¿verdad? De formas normales, de llaves foráneas, ¿verdad? Se le denomina, ¿verdad? Así cuando nosotros partimos una tabla, ¿verdad? En tablas más pequeñas, ¿verdad? A fin de evitar la redundancia de datos y la inserción de datos nulos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Así como evitar las anomalías de inserción, de actualización y de eliminación que hemos visto anteriormente. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos una descomposición en la segunda forma normal, ¿verdad? De la tabla que habíamos visto, ¿verdad? Donde nosotros tenemos el departamento, curso, sección, ¿verdad? V, el lugar donde se imparte y quién es el instructor, ¿verdad? Y lo separamos, ¿verdad? Para cada una de estas dos tablas que se generan por la descomposición, ¿verdad? En la segunda forma normal de nuestra tabla. Ahora veamos la definición un poco más formal de lo que es una dependencia transitiva. Una dependencia transitiva habíamos dicho que era aquella donde existe un atributo que depende parcialmente de la llave que nosotros hemos generado para la tabla, pero que además existe otro atributo que depende de este atributo que define la llave. Es decir, este atributo no depende directamente de la llave, sino que va a depender de otro que nosotros tenemos dentro de nuestra relación. Entonces, a eso se le llama una dependencia transitiva, porque uno depende de otro y el otro depende de la llave, básicamente. Cuando nosotros removemos este tipo de anomalías, vamos a estar en lo que llamamos la tercera forma normal de nuestra base de datos. Veamos este ejemplo de normalización en tercera forma normal, donde nosotros tenemos empleado por departamento, ¿no? Que ya lo habíamos estado trabajando. Y hemos visto que en este caso, ¿verdad? El número del seguro social del administrador del departamento, ¿verdad? Y el nombre del departamento, pues no dependen directamente de la llave que nosotros tenemos allá, ¿verdad? Que la llave es el número del seguro social del empleado, sino que depende básicamente del número del departamento, ¿no? Entonces, el número del departamento sí depende de la llave, pero el nombre del departamento y el gerente o el administrador de ese departamento dependen del número de departamento. Entonces, ahí estamos frente a una transitividad de atributos. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es separar esos atributos en tablas distintas, ¿verdad? Manteniendo la llave por la cual se define cada uno de los atributos que generan la anomalía. Otro ejemplo de dependencia transitiva es este que tenemos acá, ¿verdad? Donde tenemos o hemos agregado
la oficina del instructor, ¿verdad? Entonces, es determinada por el atributo no llave instructor. Entonces, si lo agregamos, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir repitiendo por cada una de las tuplas que estemos insertando, ¿verdad? Esa información, lo cual nos va a llevar a las anomalías que previamente hemos dicho. Entonces, para ello, pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es separar cada una de los atributos, en este caso, oficina del instructor, que va a depender directamente del instructor, ¿verdad? Entonces, eso lo tomamos en una sola relación o tabla, ¿verdad? Y lo demás lo dejamos donde se encuentra, ¿verdad? Otro ejemplo es este, ¿verdad? Donde vamos a tener que generar, ¿verdad? A través de la descomposición, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad? Donde el instructor, ¿verdad? Asignamos la oficina, ¿verdad? El salón también, ¿verdad? Va a depender directamente de la llave que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es el curso, la sección y el departamento, ¿verdad? Y el instructor igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no tenemos ningún tipo de anomalía que pudiéramos estar observando. Ahora veamos unas definiciones informales sobre lo que hemos estado viendo de las formas normales. La primera forma normal nos va a llevar a que todos los atributos dependen directamente de la clave. Es decir, no van a existir multivalores dentro de lo que son nuestras tablas. La segunda forma normal establece que todos los atributos dependen de la llave completamente. Y la tercera forma normal nos dice que no deben de existir atributos transitivos, es decir, que dependan de un atributo y que a su vez este atributo dependa de la clave. Normalmente, cuando nosotros estamos normalizando una base de datos, pues vamos a llegar hasta la tercera forma normal. Se dice que si nosotros establecemos nuestra base de datos hasta una tercera forma normal, pues es una forma bastante aceptable de trabajar, a no ser que nosotros estemos trabajando con una base de datos que tenga cientos de tablas, entonces muy probablemente en ese caso sí tengamos que llegar hasta la quinta forma normal. Gracias por la atención prestada.